Principios del juicio de Dios, quinta parte. Estamos en un quinto sermón hablando acerca de los principios o elementos del juicio de Dios que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice lo siguiente: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Un texto que pudiera confundir a algunos cuantos, y muchos de hecho se han ido por otro lado. Pero vamos a ver, el punto principal hoy es la imparcialidad. Ya hemos hablado acerca de que Dios va a juzgar a los hombres de acuerdo al conocimiento que tienen de Él, ¿no es cierto? Dios va a juzgar a los hombres de acuerdo a su verdad, que no cambia, inmutable. Dios va a juzgar a los hombres por su culpabilidad, porque todos los hombres son culpables delante de Él. Eso quedó demostrado, ¿recuerdan? Pero también Dios va a juzgar a los hombres sobre la base de las obras, ¿recuerdan? Las obras van a ser la base en el juicio de Dios, sean buenas o sean malas, ¿sí? Sean para salvación o para condenación. La última vez hablamos acerca de las obras de los redimidos y de las obras de los impíos. Pero otro elemento, otro principio que Dios va a tomar en cuenta en el juicio final va a ser la imparcialidad. ¿Qué les parece a ustedes si Dios fuera parcial? Es decir, tuviera favoritismos. ¿Sería un juez justo? Dice el versículo 11 de Romanos 2, porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa palabra, acepción, indica imparcialidad o que no hay favoritismos. La idea exacta puede verse en la conocida estatua simbólica en la que representa a la justicia como una mujer con los ojos vendados. No sé si algunos aquí han visto esa imagen. Ustedes pueden buscarla por internet. Nomás pongan la palabra justicia, donde dice imágenes. Y la primera imagen que ustedes van a ver es la de una mujer con los ojos vendados. Y pues yo no sabía el significado hasta que estudié eso. Con los ojos vendados, con lo que se quiere dar a entender que es incapaz de ver quién se encuentra delante de ella para ser juzgado, y que por lo tanto no se ve tentada a tomar partido a favor o en contra del acusado. Por eso tiene los ojos vendados, porque está indicando imparcialidad, ¿no es cierto? No se va a ver tentada a tomar partido o favoritismo a favor o en contra del acusado. Algunas veces también se ilustra con sus manos atadas, lo cual indica que no puede ser sobornada. ¿Sí? Esta es la imagen de justicia conocida. Desafortunadamente, hay parcialidad y acepción de personas hasta en los mejores cortes de justicia humana. ¿Sí? Aún en los Estados Unidos se cometen injusticias. Sin embargo, no la habrá en el juicio de Dios. No va a haber tal injusticia en el juicio de Dios. Escuchen esto. Debido a su conocimiento perfecto, al conocimiento de Dios que es perfecto, en todos los detalles, a su perfecta rectitud, es imposible que su justicia no sea perfectamente imparcial. Repito esto. Debido a que el conocimiento de Dios es perfecto hasta en los más mínimos detalles, debido a que Dios es perfectamente recto,
Entonces, por lo tanto, es imposible que su justicia no sea perfectamente imparcial. Cosas tales como posición, educación, influencia, popularidad o apariencia física no afectarán absolutamente en nada la decisión de Dios con respecto al destino eterno de una persona. ¿Sí? Por eso decía, aún en las mejores cortes de los hombres puede haber injusticia. Los hombres con mucho dinero, bueno, fácilmente pueden hacer algo, ¿no? O si son, no sé, una modelo muy bonita, en fin. Pero no en el caso de Dios, no en la corte celestial. No va a haber favoritismos de ninguna clase. La criatura más espléndida, escuchen esto, la criatura más espléndida y exaltada que Dios hizo fue Lucifer, el lucero de la mañana. Pero a causa de su ambición orgullosa de elevarse aún por encima de su creador y de ser semejante al Altísimo, como dice Isaías 14, 12 al 15, hasta el encumbrado Lucifer fue derribado por Dios desde la altura de su posición a las profundidades del Seol. ¿Sí? ¿Eso le sucedió a quién? A la criatura más espléndida que podía haber creado Dios. El más exaltado se convirtió en el más rebajado. Si alguna vez existió un ser cuya posición le daba mérito para recibir el favor de Dios de manera especial, fue Lucifer. Pero su alta posición también le hizo mucho más responsable por su maligna rebelión. Y por lo tanto, él recibirá el castigo más grande que cualquier otra criatura en el infierno. Era la criatura más cercana a Dios. Por su rebelión pagará las consecuencias en su misma y en su justa medida. Cuando Pedro vio cómo Dios estaba obrando en la vida de Cornelio, por fin estuvo en capacidad de sobreponerse a sus prejuicios. Esto es importante porque, así como Pedro, todos los judíos creían que la salvación era únicamente de los judíos, ¿no es cierto? Y Pedro, siendo apóstol, aún tenía vendados los ojos en esa manera. Él creía todavía que la salvación era únicamente para los judíos. Ahí fue cuando Dios le mostró esa visión de los animales inmundos, ¿verdad? Que tomara y que comiera y que no llame inmundo a lo que Dios ha santificado. Bueno, muchos usan ese texto para hablar de la comida y eso no está hablando de comida para nada. Eso lo que está hablando es de cómo Dios iba a incluir a aquellos a quienes los judíos llamaban inmundos. Los iba a incluir en el plan de Dios, en su plan de redención. A eso es que se refiere esa visión. Entonces, y se la muestra a Pedro precisamente por esa nube que tenía que no le permitía ver. Pero cuando Pedro pudo ver de qué se trataba, pudo confesar en Hechos 10:34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, la misma palabra. Dios no hace acepción o Dios no es parcial. Al igual que su Señor, Pablo no se dejaba impresionar por la elevada posición religiosa de una persona, en Gálatas 2:6, cuando habla acerca de los de la reputación. Y es interesante que Pablo dice, si hicieron algo antes o no, eso no me importa. Suena hasta un poquito tosco, ¿no? La manera de hablar de Pablo. Eso no me importa. Pero ustedes lo llaman así, entonces yo los llamo así. Es lo que Pablo está diciendo en ese texto. Pero quiero decir esto, Pablo no se dejaba impresionar por eso, por la posición. Esa clase de justicia también está implícita en la declaración que el apóstol hizo en Gálatas 6:7, cuando dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? A Dios no lo podemos engañar. Lo que el hombre sembrare, eso segará.
Lo que una persona sea no influye para nada en lo que cosecha cuando sea juzgada por Dios. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces. A los hombres quizás podemos engañar, a Dios no, ¿verdad? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. A Dios no lo podemos engañar. Él no está ciego, ¿verdad? Para no ver absolutamente todo lo que somos y hacemos. Al advertir a los amos que tuvieran consideración de sus esclavos, Pablo les recordó lo siguiente en Efesios 6:9. El Señor de ellos, o sea, de los esclavos, y vuestro, a los amos, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, aquí entre los hombres, pues es normal que hayan posiciones, ¿verdad? Está el jefe, está el empleado, eso es normal. El orden natural es que el empleado se sujete al amo, ¿verdad? Es lo establecido por Dios. Pero Pablo le recuerda a los amos lo siguiente: el hecho de que ellos estén bajo su sometimiento, su sujeción, ustedes no están por encima de ellos, porque el Señor de ellos y el vuestro es el mismo, y para Él no hay acepción de personas, ¿sí? No crea que Dios tiene favoritismo con los jefes, en otras palabras, les está diciendo. Colosenses 3:25 dice que porque no hay acepción de personas delante de Dios. Y Pedro, ahora sí, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, amonestó a sus lectores diciendo: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Por eso para Dios no hay acepción de personas, porque Él conoce lo más profundo de nuestros corazones y nuestras obras. Que juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que la imparcialidad de Dios no excluye el hecho de que Él tenga en cuenta los diversos grados de luz espiritual que han recibido las personas. El hecho de que Dios sea imparcial no quita el hecho de que Dios no vaya a juzgar de acuerdo a los grados de luz espiritual que las personas tengan. Pablo hace mención de dos grupos distintos de pecadores aquí en Romanos: los que no han tenido la oportunidad de conocer la ley de Dios y los que han tenido ampliamente esa oportunidad. Están estos dos grupos de personas: los que no la conocen y los que sí la conocen. Así que vamos a hablar de esos dos grupos. Ese sería nuestro bosquejo general. Vamos a hablar en primer lugar de los que están sin ley, y en lugar hablaremos de los que están bajo la ley. Versículo 12 de Romanos 2. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Está claro? ¿Verdad? Los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Los que están sin ley son, por supuesto, los gentiles. A eso se está refiriendo Pablo. No es que los gentiles no sean conscientes de Dios o carezcan de un sentido de lo bueno y lo malo. El apóstol ya ha establecido ese principio que opera en base a la evidencia de la creación, por la cual todos los hombres tienen el testimonio del eterno poder y deidad de Dios, en Romanos 1:20. Nosotros ya hablamos de eso, ¿verdad? Que todos los hombres tienen un conocimiento de Dios, así sea general. Nadie puede decir que no. La creación habla de su creador. Entonces, Pablo no está diciendo que los gentiles no tengan ningún conocimiento en absoluto, pero sí está diciendo que ellos no conocen la ley, como los judíos. Por lo tanto, los gentiles que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, serán juzgados de acuerdo con su conocimiento más limitado de Dios. Aún esa poca luz que los gentiles hayan recibido, por esa luz que recibieron, van a ser juzgados. Eso incluye, por supuesto, la vasta mayoría de los miembros de la raza humana en todos los tiempos. Porque gentiles, ¿quiénes son? Pues son todos los hombres, a excepción de los judíos. Así que cuando hablamos de los que están sin ley, en realidad estamos hablando de la gran mayoría. Todos somos gentiles.
Incluso con la mayor capacidad de distribuir la palabra de Dios en los diversos idiomas del mundo y las impresionantes técnicas y medios de comunicación que hay disponibles para la predicación del Evangelio, la mayoría de las personas en el mundo actual nunca han recibido enseñanzas claras sobre la Biblia y mucho menos han captado un conocimiento claro de sus verdades que conducen a la salvación. Esa es una realidad. En Houston, no sé, hay cerca de 8 millones de habitantes. ¿Cuántos de esa cantidad aproximada, cuántos hoy día de verdad están congregados y adorando al Señor? De esos 8 millones. Es decir, la gran mayoría, aunque tienen un conocimiento muy leve de Dios, no han sido expuestos concretamente a la enseñanza de las Santas Escrituras y al Evangelio. No obstante, o sin embargo, debido a que tienen la revelación natural de Dios en su creación, así como el testimonio del bien y del mal en sus corazones y conciencias, como vamos a ver en el versículo 15, son culpables y responsables. El hecho de que esos, no sé cuántas personas, 7 millones y pico de habitantes en Houston, que no hayan recibido toda la luz del Evangelio, eso no los excusa definitivamente. Porque como quiera tienen una luz. Y por esa razón es que también perecerán, aunque sin ley. Es lo que está diciendo Pablo. Aunque ellos no tengan todo ese conocimiento respecto al Evangelio o a la ley, como quiera, van a perecer por esa poca luz que tenían. Ahora, perecer, apolumi, tiene que ver con destrucción, más no con aniquilación. O sea, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con la palabra perecer? Bueno, esa palabra tiene que ver más con destrucción que aniquilación. Básicamente se refiere a lo que se arruina y no puede utilizarse más para su propósito designado. Eso significa perecer. Y esto es importante que lo sepan porque hay quienes creen que perecer simplemente es extinción. No, eso no es perecer. Perecer es que pierde su propósito para el cual ha sido designado. Ese es el término que Jesús empleó para hablar de los que son lanzados al infierno en Mateo 10:28. Como él aclara también en otra parte, el infierno no es un lugar ni un estado de la nada o de una existencia inconsciente. Hay muchos, bueno, por supuesto que es un falso evangelio, pero hay muchos que promueven el aniquilacionismo o la no existencia del alma después del juicio. Y entonces, si hay aniquilacionismo o hay un estado de inconsciencia después del juicio, pues ¿qué razón tendría de ser entonces el evangelio? ¿De qué nos salva? ¿No es cierto? Como aclara, como dijo nuestro Señor en otra parte, el infierno no es un lugar de la nada o un estado de existencia inconsciente, como es el caso del nirvana en el hinduismo. El lugar es más bien el lugar de tormento eterno, el lugar de la muerte eterna donde será el lloro y el crujir de dientes. Más bien será un estado de conciencia. Y un estado de conciencia donde vas a estar recordando día y noche, por los siglos de los siglos, todo lo que tú hiciste, todas las oportunidades que desaprovechaste para creer y abrazar el Evangelio. Todas las personas son creadas por Dios para su gloria, pero cuando rehúsan a acudir a Él para obtener la salvación, pierden su oportunidad de redención y de convertirse en lo que Dios tuvo el propósito original hacer de ellos. Eso es perecer o eso es muerte. De esa forma, escuchen esto, quedan reducidos a seres aptos únicamente para la condenación y destrucción. Es decir, todas las personas que no creen, que no abrazan el Evangelio, pierden por completo su propósito de vida. Por más que busquen encontrar la felicidad o su propósito en cualquier otra cosa, como
como decíamos esta mañana en la escuela, no lo van a encontrar, van a perder su propósito de vida. ¿Y sabe qué pasa con todas esas personas que han perdido o que ya están perdiendo su propósito de vida? Son personas que están únicamente aptas para la destrucción y la condenación. Vamos a ver dos textos, porque esto me interesa que lo observemos bien. Mateo capítulo 7, versículo 19. Mire lo que dice Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todo árbol que no da buen fruto, o sea, volviendo a nuestro punto, toda persona que no ha encontrado su propósito de vida en Dios, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. ¿Recuerdan ustedes por qué se secó la higuera? Porque no dio fruto. Un árbol que no da fruto, lo único para que sirve es para ser cortado y echado al fuego. ¿Sí? Juan, capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece, aquí nuestro Señor está hablando como la vid, Él es la vid, nosotros los pámpanos o las ramas, dice, el que en mí no permanece será echado fuera del pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pues ¿para qué sirve una rama sin tronco? ¿Para qué creen? Pues para nada, para ser cortada y echada en el fuego. Para eso sirven. Otra vez, es exactamente lo mismo. Una persona que se ha alejado del propósito original de Dios, que es que fuimos creados para glorificarle, una persona que se ha alejado de ese propósito, esa persona solamente está apta para ser echado al infierno. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso vimos los dos textos. Los gentiles perdidos perecerán tan ciertamente como los judíos perdidos. Pero como Pablo ya ha indicado en el versículo 9, su tribulación y angustia eternas serán en cierta manera menores que la de los judíos, quienes han tenido la inmensa ventaja de poseer la ley de Dios. Entonces, dijimos, todas las personas, que son la gran mayoría de los hombres, que no creen en el Evangelio, son aptas para ir al infierno. Sin embargo, la intensidad del castigo, vamos a decir, va a ser un poco menor, aunque no deja de ser castigo. Nadie quiere recibir ese castigo seguramente, pero va a ser menor que la de los judíos, quienes sí tenían la ley. Jesús estableció claramente este principio haciendo uso de la ilustración de los esclavos de un señor cuando regresó de un largo viaje. Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48, mire cómo dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad, escuchen esto, conociendo la voluntad de su señor, o conociendo la ley, ¿verdad? No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice? Recibirá muchos azotes. ¿Y por qué? Pues porque conocía la voluntad del Señor y no lo hizo, por eso recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿qué dice? Será azotado poco. ¿Y por qué? Es injusto. Los dos desobedecieron. Sí, es verdad. Y los dos van a ser azotados. No más que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad, mayor castigo. Los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, pero van a perecer. Ok, porque todo aquel, y aquí nuestro Señor establece el principio, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por supuesto, si a una persona le dice, oye,
guárdame estos $100. Pues, ¿qué se le va a pedir cuando de vuelta? Pues los $100, ¿no es cierto? Pero ¿qué hay de aquel que le dice, oye, guárdame este millón? Pues se le va a demandar 1 millón. Es exactamente lo mismo. Ya hablamos entonces de los que sin ley son juzgados. Y aquí, como dije, está la gran mayoría de los hombres, de la raza humana. Ahora hablemos de los que están bajo la ley. Versículo 12, segunda parte. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Sí? Son los judíos aquellos a quienes el Señor había confiado mucho más. Ustedes saben por qué. Pues a los judíos se les dieron las promesas, los pactos, la ley, ¿no es cierto? Tenían la revelación de Dios. Entonces, a ellos se les dio mucho más, o se les había confiado más, y esos son a los que el apóstol va a confrontar a continuación. Declarando que todos los que bajo la ley han pecado por la ley, por esa ley que ellos tenían y que conocían, es que van a ser juzgados. La persona que no ha tenido el beneficio de conocer la ley de Dios será juzgada conforme a su conocimiento limitado. Ya eso fue lo que dijimos. Pero la persona que tiene acceso a la ley de Dios será juzgada según su mayor conocimiento acerca del Señor. Ahora, escuchen esto, porque hasta aquí podemos pensar, bueno, pues están hablando solamente de judíos, esto no es para mí. Ya mi parte ya me tocó. Escuchen esto. Los que tienen conocimiento no solamente de la ley del Antiguo Testamento, como los judíos, sino también del Evangelio del Nuevo Testamento, también están incluidos en esta segunda categoría de las personas que son juzgadas, y debido a que tienen incluso un mayor conocimiento de Dios que los judíos en el Antiguo Testamento, se harán mucho más responsables. Wow. Entonces, nosotros que estamos aquí hoy día escuchando la palabra de Dios, somos muchísimo más responsables que los judíos, ¿saben? Si los judíos van a recibir muchos azotes por tener el conocimiento de la ley de Dios, nosotros, bueno, más bien, aquellos que escuchen la palabra de Dios al día de hoy, el Evangelio de Jesucristo, y aún así se resistan a creerlo, pues van a ser castigados en conformidad a ese rechazo. Porque tenemos más conocimiento. Ahora nosotros, todos aquí, todos, creyentes o no, tienen más conocimiento que los judíos. Ese es el punto. Serán tratados como los habitantes de las ciudades judías de Corazín, Betsaida y Capernaum. Escuchen, quienes habían escuchado la enseñanza de Jesús y habían sido testigos de sus milagros, pero que le rechazaron como Mesías y como Rey. Ellos no tuvieron solamente la ley de Dios, sino que también tuvieron el privilegio de conocer al Hijo unigénito de Dios. Es por eso que en Mateo 11, 20 al 23 el Señor les dijo ásperamente que en el día del juicio les iría mejor a las ciudades paganas de Tiro, de Sidón y de Sodoma que a ellos. ¿Sodoma y Gomorra van a pagar? Claro. ¿Tiro y Sidón? También. Pero ¿qué hay de Corazín, Capernaum, Betsaida? Quienes tuvieron al mismísimo Hijo de Dios y no le creyeron, van a recibir mayor condenación. ¿Qué hay de aquellos que están aquí escuchando la predicación del Evangelio y no creen? Mucho peor, ¿no les parece? Aunque todos los incrédulos estarán allá, eso sí, la parte más calcinante del infierno será reservada para quienes hayan desperdiciado las mayores oportunidades espirituales.
Esa es la razón por la que ser apóstata es una cosa tan horrenda, ya que se trata de una persona que, a pesar de haber recibido el conocimiento de Dios, incluso de haber reconocido la verdad de Dios, al final le dan la espalda a Dios. Acerca de esto, el escritor a los Hebreos, por lo menos, trae mucho más que eso. Yo solamente traigo estos dos textos, pero ya estuve leyendo toda la epístola a los Hebreos y una tras otra vez va recordando exactamente lo mismo, haciendo contraste con los judíos que perecieron en el desierto. Y entonces dice: por lo tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Para qué? Para que no les pase como a los judíos. Ahora escuchen esto. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible, y aquí quiero que tengan en cuenta algo. Pablo no está hablando de situaciones hipotéticas, de cosas que no van a ser. Pablo está hablando de una realidad, de un problema real. Por lo tanto dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Hoy día no tengo tiempo para explicarle cada una de esas cosas, lo que quiere decir. Eso sería tema para otro sermón. Pero básicamente lo que está diciendo el autor de los Hebreos es: personas que disfrutaron de los mismos privilegios que los creyentes. Escucharon la palabra de Dios, la misma predicación del Evangelio, y recayeron. ¿Sí? Ahora, recaer no significa caer, ¿verdad? Muchos cristianos caemos, ¿verdad? Noé cayó, está en el cielo. Adán cayó y tenemos certeza de que está en el cielo. Entonces, no es eso. Ahora, recaer tampoco significa caer en pecados escandalosos. Hay muchos cristianos que han cometido pecados escandalosos y están en el cielo. David está en el cielo, ¿verdad? Salomón, creemos que está en el cielo. Ahora, recaer ni siquiera significa negar tampoco al Señor. Escuchen esto. Recaer no significa siquiera negar a Dios. Escuchen esto. Pedro negó al Señor Jesucristo con juramentos y maldiciones. Qué fuerte, ¿no? Merecería estar en el infierno, igual que todos merecemos. Pero sin embargo él está en el cielo. Fue restaurado. Recaer significa apostatar. Recaer significa exactamente lo que le pasó a Judas. Piensen esto. Lo que hizo Pedro estuvo muy feo, ¿verdad? Y merecía el infierno. Judas, uno de los 12, predicó la palabra de Dios al igual que los otros. Tuvo poder para sanar enfermos, para echar demonios, para hacer muchísimos milagros, igual que los otros. Judas era uno de los 12, incluso él era el tesorero, él era encargado de manejar las finanzas dentro del grupo de los discípulos. Judas parecía ser un hombre, vamos a decir, compasivo. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando María, ya sabemos, la hermana de Lázaro, regó un perfume de alabastro muy costosísimo a los pies del Señor? ¿Y sabe qué fue lo que dijo Judas? ¡Oh, qué desperdicio! Mejor si hubiera
vendido y si hubiera usado ese dinero para repartirlo a las viudas y a los huérfanos. Qué corazón tan grande tenía Judas. Pero el Señor no se había equivocado. Yo os escogí a vosotros y uno de ustedes es un diablo. Y cuando tuvo la oportunidad, es decir, el corazón de Judas siempre fue un corazón codicioso. Otra vez, amor al dinero, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad, no dudó en entregar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, piensen en esto. Alguno pudiera decir o sugerir o preguntar más bien, ¿y qué si Judas se hubiera arrepentido? Bueno, si se hubiera arrepentido de verdad, ¿no? Porque ¿saben que sí se arrepintió? Solo que no fue genuino su arrepentimiento, ni fue para salvación, sino para perdición, porque ya sabemos cómo terminó. Eso es un apóstata, una persona que siempre estuvo adentro, gozando y disfrutando los mismos privilegios de cualquier cristiano. O sea, es bautizado, participa de la cena, participa de la comunión, escucha la palabra, en fin, muchas cosas. Oran por él. Pero ¿qué pasa al final? Apostata. O recae, como dice el texto. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente, ya lo hemos dicho, esto no significa un pecado cualquiera, significa exactamente lo mismo que el capítulo 6, significa apostatar. Si pecaremos o apostataremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, todos aquí tenemos conocimiento de la verdad, ¿verdad? Sin duda, por eso estamos aquí. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. A ver, Cristo ya se entregó una sola vez y para siempre, para ser perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué pasa con aquellas personas que habiendo estado adentro del grupo, habiendo recibido todos los beneficios y teniendo todo el conocimiento de la verdad de Dios y aún así decide echarse para atrás o apostatar? Pues ¿qué queda? ¿Qué le queda a esa persona? Dice el texto, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, y aquí establece el contraste con los judíos, por eso les dije, los judíos van a recibir muchos azotes, porque ellos conocían la ley de Dios, pero los que conocen el evangelio y no son verdaderos creyentes van a recibir muchísimos más que los judíos. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta o rechazare al Espíritu de gracia. ¿Ven que nosotros somos más responsables que los judíos? ¿Por qué? Pues porque hemos recibido más luz. Los judíos se quedaron en el Antiguo Testamento. Nosotros ya tenemos la revelación final y completa en el Nuevo Testamento. Pero a mayor luz, mayor responsabilidad. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aunque quienes tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios están en ventaja con respecto a los que no cuentan con tal oportunidad, si no atienden su palabra, van a terminar mucho peor que los demás. Es decir, para que no vean que están tan mal del todo.
Ustedes que escuchan la palabra de Dios domingo tras domingo, ustedes que están siendo expuestos aquí cada 8 días, ustedes tienen una enorme ventaja sobre los que no están aquí. Porque en cualquier momento el Señor puede obrar en sus vidas y en sus corazones y transformarlos y salvarlos. Eso es una enorme ventaja que la gran mayoría no tiene. Pero tienen una mayor responsabilidad con respecto a los que están afuera. Vamos a versículo 13. Y aquí esta es la razón que Pablo da de por qué los que bajo la ley, los que conocen de la ley serán juzgados por la ley. Dice versículo 13 de Romanos 2, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Escucharon? No son los oidores. Los judíos conocían la ley perfectamente. Eran estrictos en el cumplimiento de ella. Nosotros sabemos. Pero, dice, no son los oidores, sino los hacedores. En muchas sinagogas, escuchen, este es un dato nomás, pero que hace mucho sentido a lo que Pablo está diciendo. En muchas sinagogas durante el tiempo de Pablo, la enseñanza no se enfocaba en las escrituras, sino en el sistema de tradiciones fabricada por el hombre y que los rabinos habían desarrollado en el transcurso de los siglos posteriores al exilio. Es decir, lo que los judíos, lo que los maestros de la ley enseñaban ya no era tanto el Antiguo Testamento, eran las tradiciones de los rabinos. Se parece mucho a la iglesia romana, ¿no? Ok, sigue diciendo. Con frecuencia, la palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento se limitaba a ser leída y escuchada sin algún tipo de explicación o aplicación práctica. Es decir, ellos solamente tenían el Antiguo Testamento para leerlo y punto. Pero en sí sus enseñanzas se enfocaban en las tradiciones rabínicas. Por eso el Señor muchas veces les dice, ¿oísteis que fue dicho? Ah, ¿eso quién lo dijo? ¿El Antiguo Testamento? Los rabinos. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, esto es lo verdadero. A eso se refería nuestro Señor en el Sermón del Monte, cuando decía esa expresión. Entonces, la mayoría de los judíos, por lo tanto, simplemente estaban tomando el curso de Antiguo Testamento como asistentes, limitándose a ser meros oidores de la ley y nada más. Nosotros sabemos aquí, tenemos el caso muy, muy claro. Aquí vienen profesores del seminario a dar una clase y hay dos opciones, ¿eres estudiante o eres asistente? Si eres estudiante, tú tienes una responsabilidad grande porque tienes que cumplir con lecturas, tienes que hacer trabajos, tienes que presentar exámenes, ¿verdad? Tienes que asistir a todas las clases. Eso si eres estudiante. Tienes una responsabilidad grande. Ahora, si eres solo asistente, pues vienes y te sientas y escuchas. Y eso es todo. ¿Quién tiene más responsabilidad? El estudiante. Lo que estaba pasando en tiempos de Pablo era básicamente eso. Los judíos solamente estaban tomando el Antiguo Testamento como asistentes y nada más, sin ninguna responsabilidad. Ese era el punto. El problema, escuchen esto, es que Dios no reconoce a meros asistentes, oyentes o espectadores. Entre más una persona escucha su verdad, más responsable es de creerla y obedecerla. Y a menos que haya obediencia de su parte, entre más oiga la palabra, mayor será su juicio. Así que, hermanos, el punto es este. Nosotros estamos aquí, pero yo espero y confío en el Señor que no estemos solamente como espectadores, como oyentes, sino que seamos del grupo de los estudiantes, siguiendo la ilustración. Las personas que se limitan a pensar que son cristianas simplemente por el hecho de hacer ciertas cosas y asistir a la iglesia, escuchar sermones grabados, participar en un estudio bíblico, escuchar música cristiana, tomar la cena,
no están haciendo más que engañarse a sí mismas. Si tú crees que por hacer esas cosas eres creyente, permítame que se lo diga, estás engañándote a ti mismo. Eso no significa ser creyente. Muchos pueden venir a la iglesia y como quiera terminar en otro lugar. Escuche lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24, confirmando exactamente las mismas palabras de Pablo en Romanos 2. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Sí? ¿De qué sirve tomar un curso como asistente? Las palabras pronto se van. Estoy seguro que mañana, si les pregunto a algunos de ustedes qué fue lo que prediqué hoy, quizás ya se les ha ido gran parte. Porque quizás estaban como espectadores. Entonces, mire lo que dice Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y miren la frase que sigue, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, por eso les decía, se están engañando si creen que haciendo esto son verdaderos creyentes. Porque el solo hecho de oír la palabra de Dios no salva. ¿Escucharon eso? Oír la palabra de Dios únicamente no salva. Claro, se tiene que oír, porque si no se oye, pues no puede haber fe. Pero si solamente estás limitándote a escuchar, no hay fruto. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Eso es una persona que es oidora de la palabra de Dios. En otras palabras, la persona que se contenta con tener un conocimiento superficial de la palabra de Dios está viviendo una ilusión espiritual, creyendo que es salva cuando en realidad no lo es. ¿Tener conocimiento es suficiente? No. ¿Se necesita? Sí, claro que lo necesitamos, pero no es suficiente. Al mirarse en un espejo, siguiendo con el ejemplo de Santiago, se juzga a sí mismo por su propio criterio y no conforme a la palabra de Dios, de la que conoce muchas cosas, pero que no se ha apropiado en su corazón y las ha aplicado en su vida. El hecho de que no obedezca lo que escucha demuestra que no cree ni lo acepta. Escuchen esto. Hay personas que pueden venir a escuchar el sermón y no, por supuesto, no se oponen a lo que se expone, ¿verdad? Pero por otro lado, tampoco lo creen ni lo aceptan. Entonces, está siendo solamente un oidor. No se trata solamente de si está de acuerdo o no. El punto es que con tu vida demuestras si realmente lo estás creyendo o no. ¿Sí? Sin duda, nuestro Señor tenía esto en mente cuando predicó la conclusión del Sermón del Monte y sus palabras quedaron registradas en Mateo 7, versículos 24 al 27. Mira cómo termina nuestro Señor el Sermón del Monte. Ya sabemos que en el Sermón del Monte nuestro Señor se propone explicar el verdadero sentido y significado de la ley, ¿no? No era como los fariseos lo enseñaban. Él les deja saber cuál es el sentido verdadero. Y no solamente eso, dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Recuerdan? Y dijimos, wow, pues eso está duro, está difícil. Mire cómo termina nuestro Señor este sermón. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, sí es necesario oír, pero también hacerlas. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, ¿verdad? Refiriéndose a todo tipo de situaciones que nos puedan pasar en la vida. Eso es normal, como creyentes.
Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, había creído en el Evangelio, había abrazado a Jesucristo y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está el contraste, ¿sí se dan cuenta? Todos oyen, sí. ¿Cuál es la diferencia? Unos la hacen, otros no la hacen. Así de sencillo. Y no las hace, le compararé a un hombre insensato, eso es insensatez, ¿no? Una persona que escucha y como quiera se hace el de la vista gorda. Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, igual que la otra persona. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. ¿Qué hizo la diferencia entre uno y otro? Ambos construyeron casas. Y las casas aquí se está refiriendo a la vida. De hecho, sea de paso. Ambos estaban viviendo sus vidas. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, fácil. La diferencia fue el fundamento. Si tú construyes una casa sobre la arena, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? La diferencia está en aquellos que hacen y aquellos que no hacen la palabra de Dios. Que guardan y no guardan la palabra de Dios. Esa es toda la diferencia. Por otra parte, escuchen esto, porque yo sé que aquí pueden estar diciendo algunos, bueno, pero pues es que ¿quién puede? ¿No es cierto? ¿Quién puede guardar la palabra de Dios? Nuestro Señor está concluyendo su sermón con estas palabras. Señor, pero ¿quién puede guardar ese sermón del monte? ¿Se imaginan? Entonces, hacedores de la ley son los que acuden a Dios por fe y arrepentimiento en primer lugar. ¿Sí? Por eso, lo primero que nuestro Señor dice es: bienaventurados los pobres en espíritu y los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que se dan cuenta de su real condición y acuden a Cristo para buscar perdón y salvación en Él. Eso es ser hacedor de la palabra de Dios. No significa que tú vas a hacer tu mejor esfuerzo para alcanzar la salvación. No, eso no significa. Significa que tú vas a buscar al Señor con todo tu corazón, arrepentido por tu vida, por lo que has hecho, por tu desobediencia. Eso significa, en primer lugar, hacedor de la ley. Acudir a Dios por fe y arrepentimiento, dándose cuenta de que les resulta imposible guardar su ley, apartados de Él, y que el conocimiento de ella les ha dado una mayor obligación de obedecerla. Miren, hermanos, ustedes que están aquí y amigos, ustedes son más responsables, como ya les dije. Pero, ¿qué deben hacer ahora? Todo lo que deben hacer es acudir al Señor. Señor, yo sé que ahora soy más responsable que antes. Ahora nosotros somos más responsables de antes que entráramos por esa puerta. Ahora yo soy más responsable, pero yo no puedo. Te necesito a ti. Por eso Cristo les dice, y justamente en ese contexto, en el Sermón del Monte, les dice: todo pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que llama encuentra, y el que busca se le da. Ninguno de nosotros somos capaces aquí de guardar y cumplir la ley, mucho menos el Sermón del Monte. Pero sí podemos hacer algo, hermanos, y es clamar al Señor para que tenga misericordia de nosotros y para que nos dé la capacidad. Por eso también, como dice en Lucas, explicando las palabras del Señor, dijo esto refiriéndose al Espíritu Santo. Necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo continuamente, todos los días, porque todos los días nos vemos enfrentados a las tentaciones, a los pecados, a las tribulaciones. Eso significa ser hacedores de la ley.
Los verdaderos hacedores de la ley de Dios son los que vienen a Jesucristo por fe. Porque el propósito de la ley consiste en llevar a los hombres a Cristo. Y después que han venido a Él por fe, sus vidas obedientes dan muestra de su relación salvadora con Él y del hecho de que serán justificados. Bien, hermanos, ya para terminar, nuevamente escuchemos esa exhortación de Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque, como dice Pablo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sí podemos hacer algo, clamar al Señor. Pidámosle a Dios nos dé el deseo como la voluntad para vivir en comunión con Él y en obediencia a su santa palabra. Pidámoselo al Señor, porque Él dice que Él es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Escucharon eso? Él es el que produce en nosotros el querer, es decir, el deseo, pero también el hacer. Necesitamos no solamente ser oidores, sino hacedores. Bueno, pues quien nos puede dar ese deseo y el hacer es únicamente nuestro santo Dios. Y amigo, que escuchas este sermón, sepas que aparte de Cristo, es imposible que cumplas su santa ley. Ya lo dijimos, es imposible. Y por lo tanto, es imposible que seas justificado en el día del juicio si no cumples esa ley. Necesitas entonces un abogado para resolver tu situación. Escuchen esto. Va a demandar que cumplas la ley, pero tú no puedes guardarla. Entonces, ¿cómo te vas a presentar en el juicio? Necesitas a alguien que abogue por ti en ese juicio, que interceda por ti. Y nadie más que Cristo puede ser ese abogado, porque Él mismo será el juez. Wow. ¿Se imaginan ustedes tener como abogado al mismísimo juez? ¿Qué malo nos puede pasar? ¿Qué malo les puede pasar? Es todo lo que necesitan, a Cristo. Y como tal, como Él es el juez, Él solo acepta su propia justicia y nada más que eso. Ven a Él ahora. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. A veces es un poco dura, Señor, pero también es buena, como lo decíamos al principio, para dejarnos ver la realidad de lo que somos. Y aun si encontramos en nosotros mismos inseguridad, duda, o incluso, Señor, si nos llegamos a dar cuenta de que en realidad no somos lo que decíamos que éramos, todavía estamos a tiempo, Señor. Hoy día, Señor, hoy es el día de salvación para venir a Cristo como nuestro abogado antes que sea nuestro juez. Oh Señor, te suplico por todos aquellos que todavía no lo creen, no lo aceptan. Tú eres el único que tienes poder para cambiar y transformar esos corazones. Y también te ruego, Señor, para que en nosotros pongas el querer como el hacer, por tu buena voluntad. El querer y el hacer de someternos a tu palabra, Señor. Solo tú puedes hacerlo, por tu Espíritu Santo en nosotros. Te lo suplicamos